Si tiene que usar un carro para que le lleven a su casa o a su trabajo, es mejor que se siente atrás y que no hable. Son medidas para evitar el contagio. Germen de trigo, lavanda, vainilla, canela y hierba de San Juan. Entre otras, estas le ayudarán a levantar su ánimo. Le tenemos información útil para toda la familia. Quédese con nosotros. Muy buenos días, feliz miércoles, que Dios bendiga a sus familias. Le pido un favor, quédese con nosotros porque tenemos un programa muy especial. Y hay que tener cuidado con nuestros pequeños, porque una joven trabajaba cuidando a una niña de 4 años y ella simplemente decidió llevarse a la niña a su casa. Mucho cuidado. La familia contrató a una vecina de la zona a efecto de que cuidara a 2 menores de edad, una de 2 años y otra de 4 años. Esa circunstancia permitió que la persona que fue contratada, que es una mujer costarricense de apellidos González Miranda y de 19 años, pudiese sustraer y sacar del domicilio ubicado en Barrio Socorro de Santo Domingo de Heredia a una de las menores de edad, concretamente a la que tiene 4 años. Así empezó la pesadilla para una familia herediana. Desde Santo Domingo de Heredia, la mujer abordó un taxi y se llevó a la niña hasta San Clemente de Limón. El caso se tramitó de la manera más expedita posible, se le dio prioridad, se logró localizar a la menor y fundamentalmente también lograr trasladarla de nuevo a su hogar, de donde había sido sacada por parte de esta persona de apellido González Miranda. La gran pregunta aquí es ¿con quién debo dejar a mis hijos? Claro, tiene que tener confianza y por lo menos saber quién es y pedir datos de ella, ¿verdad? Investigarla primero, porque no puede, o con recomendaciones. Cuando usted y sobre todo se trata de un niño, tenemos que saber a quién elegimos, a quién contratamos. Me parece que una persona muy ingenua. Expertas en reclutamiento de niñeras explican que la persona que usted va a contratar debe de tener las características idóneas. Definitivamente empezamos por el hecho de que tienen que ser profesionales. Nosotros no metemos a personas dentro de nuestra planilla o dentro de nuestro reclutamiento que no sean, ya sea licenciadas en enfermería o que ya hayan tenido, que sean licenciadas de educación. Y a partir de ahí también es demasiado importante toda la parte de la experiencia, porque a pesar de que nosotros salgamos de universidades diciendo que efectivamente ya somos graduadas, pues también el trabajar con niños y cada niño es totalmente diferente, entonces requiere de esa experiencia. No está de más colocar cámaras para darnos cuenta, incluso en cualquier momento y desde nuestro teléfono, qué está pasando en casa. El bebé o el niño no se va a dar cuenta y nosotros estamos totalmente seguros de que nuestro hijo está siendo tratado de la mejor manera. De hecho, nosotros dentro de nuestra empresa, dentro de Nana, ofrecemos el servicio de cámaras totalmente gratuito y yo no lo veo como una invasión a la privacidad. Más bien, si vos estás totalmente seguro como profesional de que estás haciendo un buen trabajo con los hijos, más bien te gustaría que los papás te vean. Entonces, no lo veo nunca como que alguien te debería decir, no, es que es una invasión a mi privacidad. Diferentes visitas de miembros del EVAIS o diferentes ambulancias visitan a una persona en el barrio. Los vecinos pueden decir, mucho cuidado porque tiene coronavirus, pero realmente no es así. Que no panda el cambio. Ella es Andrea, le llamaremos así para proteger su identidad. Andrea vive en un vecindario común. Las casas una a la par de la otra, como en cualquier residencial. Pero Andrea tiene un temor, y es el mismo temor de miles de ciudadanos en el país. Ella sospecha que un vecino tiene coronavirus. Nos pareció muy sospechoso que a la casa del vecino llegaron varios carros del Ministerio de Salud, ¿verdad? Como hacer visitas, así como en varios días de la semana. Entonces, eso nos generó bastante desconfianza y preocupación, ¿verdad? Porque con todo ese tema del COVID uno está como muy alarmado y viendo a ver cómo se cuida tanto uno como la familia, y es preocupante de ver que lleguen vehículos ahí del ministerio y tal vez no ve uno al vecino mucho, ¿verdad? Que sale de la casa cuando antes era normal.
tienen que cuidarse y a los chiquitos y todo eso. Entonces tratamos como de, ¿verdad? Como de no salir mucho porque a uno le da miedo de salir y que ande el virus en el aire o lo que sea, porque es tanta información que ve uno en todos lados que ya uno está como medio traumado. Imágenes como estas, como las que describió Andrea, podrían ser la alarma que encienda el temor y el pánico vecinal. Sin embargo, debe estar claro, tener un vecino con coronavirus no debería ser motivo de alarma. Lo más importante es tener en el piso donde desinfectar sus zapatos, entrar a su casa, cambiarse la ropa que anda y obviamente el lavado de manos. Eso es lo más importante. No vamos a ponernos a entrar en pánico. Por ejemplo, si mi vecino está en la casa del lado, yo no voy a tener peligro por eso. O sea, no me voy a infectar porque mi vecino esté al lado. Que eso es importante tomarlo en cuenta y no entrar en pánico. Recuerde que es mejor que la persona afectada con coronavirus pase la cuarentena en su hogar y no en ningún hospital. Es la manera más efectiva de controlar el virus y evitar que se esparza a más personas. Plataformas como Uber y Didi están solicitando más medidas de seguridad a la hora de montarse a los carros, pero hay personas que no lo están cumpliendo y hasta están cancelando los viajes. Las plataformas de movilidad como Uber o Didi le recomiendan a sus clientes 3 medidas para evitar el contagio. Ingresar al carro con mascarilla o cubrebocas, utilizar alcohol en gel y sentarse en la parte trasera del vehículo. Esta última medida genera discordia para los conductores. Vea, le están diciendo a la gente que se monte atrás, pero no se dan cuenta que hay operativos por todo lado, que los policías están en la calle y que nos andan buscando a nosotros porque nos hacen partes todos los días. Entonces, que decirle a la gente que se vaya atrás es como decirle al policía cada vez que usted ve a una persona montada atrás, ese es de Uber o ese es de Didi. Nosotros no tenemos ningún problema con la mascarilla, nosotros no tenemos ningún problema con el alcohol en gel y si hay que ponerse mascarilla por la salud no las ponemos, pero ¿cómo se les ocurre decirle a la gente que se vayan atrás? Es un indicativo para las autoridades. Incluso a los médicos no les parece que exista diferencia entre ir adelante o atrás. Al final de cuentas, prácticamente no se respeta en ninguno de los dos casos la distancia de 1.8 metros. Incluso la persona que va atrás y emite algún tipo de secreciones es más fácil para, digamos, el conductor que se contamine que alguien que va a la par y que va hablando como hacia la ventana o hacia adelante. Entonces no habría mucha diferencia entre uno y otro. El asunto es tan grave que los conductores aseguran que si un cliente les envía un mensaje diciendo que necesitan ir atrás, muchos prefieren cancelar el viaje. Lo llaman a uno de un viaje y le dicen que la señora o el señor quiere irse atrás. De muchos compañeros no les queda más que cancelar el viaje porque viajar atrás para nosotros es un signo de que somos de una plataforma colaborativa. Eso es así y por eso nos están haciendo los partes. Quisimos conocer la posición de Uber. Desde temprano esperamos una respuesta a nuestras consultas que nunca llegó. Y en estos tiempos de pandemia, los parqueos privados lanzan diferentes ofertas, al igual que la Municipalidad de San José con sus parquímetros. Viajar en carro se convirtió en la opción favorita de muchos en estos días de pandemia, sobre todo para evitar el uso del transporte público. Y los parqueos decidieron aprovechar esta oportunidad. Muchos brindan promociones mensuales y diarias para que usted pueda guardar su carro de manera segura y ahorrarse algunos colones. Ahorita tenemos que hacer varias ofertas, digamos, tenemos una oferta, digamos, los parqueos cobrar por mes, una mensualidad de 60.000 colones, también está lo del parqueo por día, que pagan 3.000 todo el día, y generalmente la tarifa que está 1.000 colones. Entonces mucha gente escoge el día porque le sale más barato. Por su parte, la Municipalidad de San José tendrá un nuevo plan con los parquímetros. Usted actualmente paga unos 840 colones por hora para dejar su vehículo aquí. El municipio hará un cobro mensual donde usted podrá abaratar el costo del parquímetro hasta en 100.000 colones por mes.
La ley de parquímetros establece que se puede realizar un cálculo por hora, por fracción de hora, por minuto, como es el cálculo que tenemos hoy, o por mes. Y el Consejo Municipal de San José ya tiene una propuesta validada por la municipalidad, presentada por Policía Municipal para establecer una tarifa mensual que le permita a muchos trabajadores o residentes que tienen que dejar su vehículo en la calle que puedan tener un precio más competitivo, utilizando un parámetro de lo que cuesta utilizar un parqueo privado durante un mes. En lugar de tener que pagar 130 o 140 mil colones, finalmente alguien que compre un derecho mensual podría estar pagando entre 30 mil o 40 mil colones, un número que se aproxima bastante al costo del parqueo mensual en un estacionamiento privado. Si usted tiene que acudir con su vehículo a San José, busque alguna opción segura y que sea más amigable con su economía. Y las autoridades están llamando la atención por el comportamiento en las calles. La gente está hablando muy cerca, está gritando y hasta manifestándose. Una manifestación de alcaldes y aliados llegó hasta la Asamblea Legislativa. Aunque se pide a la población medidas de protección, ellos lo hicieron a su manera. Son solamente normas para mejorar la gestión financiera de las municipalidades en un momento donde hay gobiernos locales que están a punto de colapsar financieramente. Más allá de las peticiones de los alcaldes y su validez, las autoridades de salud llaman la atención sobre este tipo de acciones. En caso de que encontremos manifestaciones que no se cumpla la distancia entre personas de 1.8 metros, de que no se esté usando el equipo de protección personal y que se use de forma adecuada. Ya lo hemos dicho muchas veces que el equipo de protección personal no es para andarlo como de adorno o para sentirnos que estamos protegidos. Cuando no se usa de forma adecuada es como más bien peor de que si lo estuviéramos usando. Y también el hecho de no alzar la voz en medio de manifestaciones. Recordemos que estamos en un momento de que el grito hace que las gotas de saliva se expelen a una distancia mucho mayor y ponen en riesgo a las personas que están alrededor. Por ejemplo, Albino Vargas, secretario general de ANDE, tomó el micrófono, se llevó la mano a la cara con guantes por lo menos 16 veces y contaminó su mascarilla. Algunos alcaldes se acercaron a hablar en voz alta y estas acciones aumentan el riesgo de contagio. Como el día de campo aquí los de San Rafael, parece que están como el día de campo, tienen que distanciarse más. A ver, oiga, estoy hablando con ustedes, amigos, están muy pegados, tienen que distanciarse. Ahí también tienen que distanciarse, aquí también. Vea, ustedes dos están uno encima del otro y tienen que estar. Aunque ellos aseguran que en medio de la crisis económica, sus peticiones deben ser escuchadas para llevar beneficios a las personas de sus cantones. No podemos reducir gastos en este momento en la atención de la misma, en brindar los servicios básicos de manera eficiente, los servicios esenciales, recolección de basura, agua potable, limpieza de vías, limpieza de parques, cuidado de nuestras instalaciones. Alcaldes y representantes aseguran que llevaron caretas, mascarillas y guantes, aunque la fuerza pública les llamó la atención porque no aplicaron el distanciamiento social recomendado. Y es que estos no son tiempos de manifestaciones, es tiempo de cuidarnos unos a los otros. Y mucha gente se está quejando porque le llega el voucher del ahorro de su pensión y le llega menos dinero. Ojo esta nota. Andrei es el representante del grupo que en Facebook clama a los diputados para obtener el dinero del ROP. Él asegura que una gran cantidad de miembros denunciaron por redes sociales la reducción en los saldos del ahorro para sus pensiones. Ciertamente hay evidencia real y clara de muchas personas, de muchos testimonios en el grupo de que, incluyéndome yo mismo, yo en mi estado de cuenta puedo observar cómo hay rebajos o bajas de hasta 200.000 colones al mes y muchas personas han ido a los bancos, a las operadoras a preguntar y dicen que es por causa del COVID, o sea, les dan justificaciones al final muy difusas.
En el grupo, que ya alcanza los 7.300 miembros, tienen la idea de que el rebajo se debe a una mala gestión administrativa de los ahorros, propiedad de los trabajadores. Tras de que son recursos de nosotros y ya los están invirtiendo personas ajenas o instituciones ajenas a nosotros, por lo menos que lo inviertan bien, ¿verdad? Para que tengamos una seguridad de que vamos a tener ese ROP en un futuro y ojalá pues que con las iniciativas de ley las personas que más lo necesitan en este momento pues lo puedan tener. Muchos trabajadores se dieron cuenta de estos rebajos, pero no tenían idea a qué se deben. No sé a qué se debe, ¿verdad? Este rebajo que se está haciendo. Habría que ver qué es lo que están las operadoras de pensiones haciendo con esto, ¿verdad? Las razones son varias y tienen que ver con la crisis económica que estamos viviendo por el coronavirus. El gobierno aprobó, digamos, la entrega del FCL y algunos títulos que tengan en el fondo de capitalización también están en el fondo de régimen obligatorio de pensiones, ¿verdad? Entonces eso hace un efecto, digamos, de que si yo necesito ir a liquidar el fondo de capitalización como operadora para entregar el efectivo a los afiliados del fondo, hace que se afecten también los títulos del otro fondo. Pero también hay algo particular que hay que considerar, más que el efecto a nivel país, ¿verdad? En este tema de inversiones, algunas operadoras, como parte de sus estrategias de inversión, invirtieron en los mercados internacionales, una parte del portafolio. Y todos sabemos que, bueno, hubo un momento en que estábamos ganando un buen rendimiento, una buena opción, ¿verdad? En esa inversión. Pero cuando se vino toda esta crisis, se cerraron las fronteras, las bolsas empezaron a reaccionar y a reaccionar negativo. Este efecto hace que el valor de los títulos que estaban afuera también se vieran afectados y por ende algunas operadoras tuvieron algunos efectos en el rendimiento negativo. Ante esta situación, recuerde que usted puede elegir la operadora que más le conviene. Y es importante que estén pendientes, no debemos descuidar y sí valorar, digamos, cómo están las operadoras generando rendimientos, porque hay 6. Bueno, busquemos la operadora que mejor rendimiento esté pagando y buscar, digamos, que mis fondos estén ahí para que se recuperen. Pero sí, digamos, no nos asustemos de que ahorita hay algunos rendimientos negativos, porque es lo normal dentro de lo que estamos viviendo, parte, digamos, de la situación pandemia, salud económica, porque todo tiene su efecto, ¿verdad? Y muchas personas se están quejando por el aumento en el recibo de la luz, pero con pequeños cambios usted va a poder respirar. La queja más común entre miles de hogares del país durante estos últimos meses es el aumento en el recibo eléctrico. A pesar de que pagar estos elevados montos molesta a los usuarios, la mayoría de ellos sabe en qué se consume más electricidad en su casa. Permanecemos más en la casa, los chiquillos abren más la refri, pasan todo el día con el abanico encendido, muchas cosas. La refri, los televisores o que muchas personas dejamos cargadores o aparatos conectados innecesarios. Más de tele, se cocina un poco más, se abre con frecuencia la refrigeradora. Estos son los electrodomésticos que consumen más electricidad en su hogar. A ellos son los que debe tenerles más atención. Sin embargo, también hay herramientas que son aliadas para ayudarle a ahorrar electricidad, entre ellas el medidor eléctrico. Usted lo puede conectar mediante un enchufe USB y saber en qué momentos es que usted consume más electricidad en su hogar. También el enchufe inteligente. Usted puede conectar artículos a él y apagarlos mediante una aplicación o control remoto. También programar su encendido. La regleta. Cuando usted la apaga, automáticamente apagará todos los artículos que están conectados a ella. Y por último, las bombillas LED, que ahorran hasta 10 veces más electricidad que una bombilla regular. Planchado, hay que ser eficiente con el uso de la energía también. En una residencia, en una casa, todo lo que tenga motor o produzca calor es sinónimo de consumo fuerte de energía eléctrica. Estamos hablando entonces de cocina, planchado, lavadora, secadora. La computadora la usan más. Las horas más convenientes para hacer los quehaceres del hogar donde necesita electricidad es después de las 8 de la noche. Sobre ese horario la luz es más barata. Pleitos en la calle, hay gente asaltando con la mascarilla puesta y hasta gente borracha en cada esquina. Hay muchas personas que no respetan esta pandemia.
En la sala de espera del Hospital Tony Facio en Limón, con una escoba y sin distancia social. 2 pacientes perdieron, valga la redundancia, la paciencia. No, muy feo. No, tiene que hacer su lugar uno, que guarde. Menos personas adultas o no sé. Menos a un hospital que hay mucha gente, muchos niños, qué sé yo. Pese a la pandemia y el confinamiento, casos como robos o asaltos no se detienen. Más bien, las restricciones hacen que la calle se vuelva un escenario propicio. Las calles vacías, la policía ocupada en retenes de otro tipo de salubridad son el escenario ideal para que el criminal que ya está afectado económicamente salga a buscar una víctima. Tiene muy fácil las vías de escape, tiene muy fácil los sitios donde esconderse, hay pocos testigos en la calle, hay poca gente que le estorba para cometer el delito, lo cual genera un escenario ideal para que después de ciertas horas de la noche el criminal salga a buscar su dinero mal habido. Aquí vemos a un delincuente que aprovechó la soledad y la oscuridad para quitar unas celosías y robar en un comercio en Ciudad Neily. Iba caminando cerca de mi casa y pues me asaltaron. Un lugar como solo a las 2 de la tarde, pero sí siento que han descuidado por esa parte de la seguridad. Porque he pasado por varios lugares y no donde hay policías y ahorita no los veo. Entonces siento que por cuidar una cosa han descuidado la otra. Ahora que el uso de las mascarillas ha sido promovido para salir a la calle, la delincuencia aprovechó para cubrirse el rostro. Mascarilla, gorra y lentes hacen que nadie pueda identificarlos. Se esperaba, y precisamente como se esperaba este modus operandi, es que les recomendamos a los comerciantes de que una cosa es la mascarilla y otra cosa es la gorra, la bufanda, los anteojos o la capucha. Entonces recomendamos que cuando la persona va ingresando al local comercial se le pida que se quite el casco, que se quiten los anteojos y que permanezca con la mascarilla únicamente, ya que las cámaras de seguridad pueden captar bastante del rostro. La delincuencia no descansa ni conoce restricciones. Hemos visto diferentes imágenes, ya sea en vivo o a través de nuestra pantalla en los diferentes medios de comunicación, donde vemos a ciclistas que se apelotan en los barrios, se apelotan en vías públicas, o donde vemos, por ejemplo, algún diputado que habla muy de cerca con otros diputados en el plenario, o incluso algún representante sindicalista con alcaldes en manifestaciones, y de repente uno se pregunta, y los números nos dicen que la cosa puede complicarse. La advertencia es contundente. No queremos que esta curva aumente, queremos seguir conteniéndola a pesar de la flexibilización en las restricciones. Si vemos el día de ayer, tuvimos 16 casos nuevos, antier tuvimos 3, veníamos de 10, de 13 casos, pero lo cierto es, ¿será que en esta nueva flexibilización se nos irá a complicar el panorama? Hoy está con nosotros el doctor Daniel Pérez, él es virólogo y precisamente vamos a analizar con él esto que vemos aquí y que de repente pues pudiera ser normal. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, un gusto saludarles y poder estar acá con ustedes. El gusto es nuestro, doctor, y frente a este panorama pudiéramos preguntarnos, ¿verdad? Si es lo que esperamos frente a las reaperturas o si verdaderamente son temas que tienen que alarmarnos cuando de repente amanecemos de un 3 a un 16. Claro. Bueno, lo que tenemos que ver ahí son dos cosas. Habíamos encontrado en algún momento una estabilización de la curva, ¿verdad? Tal vez a veces no se habla del término que estaba plana la curva porque sí tenemos arriba y abajo algunos números, pero sí habíamos encontrado que la curva se estaba estabilizando. Conforme vamos haciendo algún tipo de apertura, que es la segunda cosa importante, conforme vamos haciendo algún tipo de apertura, entonces notamos que hay algunos momentos donde se dan alzas. Ahora, vamos a ver, hay que verlo día por día. Ayer tuvimos 16, pero antier habíamos tenido solamente 3 casos. Correcto. Tal vez lo más importante en ese sentido es que sin tomar en cuenta si abrimos o no abrimos, las medidas de confinamiento o las medidas más bien de control nuestro, las medidas donde tenemos que tener el lavado de manos y distanciamiento, tienen que mantenerse. Ahora, en algunos países, digamos que abrieron las restricciones, evidentemente subieron el contagio, ¿verdad? Esto es lo que naturalmente esperaríamos, digamos, como para no sentirnos alarmados con la noticia o la información diaria. Claro. Sí, hay que evitar completamente que nos sintamos asustados, tal vez, ¿ok? Pero sí tenemos que mantenernos siempre en alerta. Eso sí es muy importante, en alerta para evitar contagios. Sin duda alguna, eso es determinante para poder mantener siempre un control. Es normal que cuando abrimos ciertas instituciones, cuando abrimos ciertos lugares, cuando abramos parques, cuando abramos este tipo de
de situaciones, pues eventualmente podríamos ver más casos. Sí, podríamos ver más casos. Ahora, siempre y cuando estemos con un control apropiado de la situación, pues no deberíamos estar delante de complicaciones que nos generen miedo o que nos generen temor, pero sí que nos hagan mantenernos siempre alerta para prevenir la enfermedad. Ahora, tenemos imágenes y hemos estado revisando estos días, ¿verdad? Por ejemplo, en el centro de San José se muestra a la gente naturalmente, ¿verdad? En muchas esquinas o calles, como pues si no pasara nada, muy aglomeradas, muy juntas, no con el distanciamiento, digamos, recomendado, y evidentemente no son las burbujas, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, esto verdaderamente es un riesgo. Claro, y eso sí es verdaderamente un riesgo. Entonces ahí es donde nos vamos a devolver. Una cosa es estar con temor y otra cosa es mantenernos alerta. Exacto. Y para este tipo de situaciones tenemos que mantenernos alerta. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos a la población que de repente olvida que es una burbuja, o de repente tenemos a la población que pasa por la calle, que no tiene las medidas sanitarias apropiadas, que están siempre en las paradas de buses en conjunto, que en los supermercados están siempre apelotados, diríamos tal vez, eso sí nos puede producir que si hay uno solo asintomático que de repente es un positivo, nos complique al resto de ciudadanos. Ahora, vimos también, ¿verdad?, imágenes, y que ya vamos a tenerlas en unos segundos, de la Asamblea Legislativa, donde vemos manifestantes, por ejemplo, muy juntos. Incluso pues hay muchos que tienen la protección de las mascarillas, pero que de repente se entremezclan, y uno dice, bueno, no hay el distanciamiento necesario. Esto también deberíamos de reiterar en tener la consideración y la previsión frente a todo lo que estamos viviendo. Completamente, hay que tenerla. Vamos a ver, tal vez no es el momento de hacer una manifestación en ese sentido. También tenemos que empezar a reinventar cómo vamos a hacer nuestras protestas sociales. ¿Por qué? Porque el riesgo en el que nos vamos a ver expuestos a la hora en la que tenemos una manifestación donde la gente está hablando, donde la gente está gritando, donde la gente está diciendo, donde emitimos partículas, gotículas, etcétera, donde no hay un correcto uso de mascarillas, todo eso son riesgos altísimos para que la enfermedad pueda eventualmente propagarse. Ahora, con todo el respeto del mundo, y cosas cotidianas que hacemos, ¿verdad? Y quizá esto es como para repasarlo y más bien para prevenir todos juntos. Por ejemplo, ahí en algunas de las imágenes donde estuvimos ayer observándolas, había gente, por ejemplo, utilizando los guantes, pero comiéndonos el gallito, ¿verdad? El gallito con los guantes que habían toqueteado todo y a donde habían estado ahí, y donde además se toqueteaban mascarilla, quizá ojos, y la comida que estaban ingiriendo. Claro, hay errores que se cometen cuando utilizamos las protecciones, ¿ok? Cuando utilizamos la mascarilla y cuando utilizamos los guantes. Son errores muy comunes que la gente comete. Uno de esos errores es pensar que a la hora en la que tenemos los guantes estamos protegidos contra todo, ¿verdad? El guante no tiene un repelente antivirus, ¿ok? El guante es una superficie exactamente igual que si yo utilizara mis manos. Las manos, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el guante? A veces nos provee cierta seguridad, que por cierto, no hay evidencia de que el guante nos vaya a proteger, ¿verdad? Sí, un poco acerca de las mascarillas, pero utilizamos el guante pensando que estamos protegidos y descuidamos ese tipo de cosas. Y claro, en efecto, si usted va a comer algo con ese guante, de nuevo les digo, no tiene un repelente antivirus, y eso hace que el virus pueda entrar perfectamente. Es exactamente lo mismo. El guante es una superficie y como tal tiene que ser descontaminada. Ahora, por ejemplo, el cubrebocas o la careta, que de hecho ayer lo estuvimos comentando aquí en el programa y seguimos viéndolo en diferentes situaciones o con diferentes personas, ¿verdad? Por ejemplo, vea usted, en esa manifestación sin ninguna protección, ¿verdad? Y la gente verdaderamente está aglomerada. Algunos incluso, algunas personas que estuvieron en esta reunión, incluso tenían la mascarilla abajo en el cuello, que es lo que hemos reiterado, que entonces mejor no usar nada, porque la mascarilla igualmente ya se contamina, volver a subirla y no te está protegiendo en lo absoluto. Pero entonces, realmente hacer un llamado en este sentido. Así es. Como se puede ver en las imágenes, claramente no solamente utilizan malos equipos, sino que hay muchísima gente en un espacio muy pequeño que no está aprobado, autorizado en este momento, y que sin duda alguna es un factor de riesgo. Y hay cosas comunes que veníamos diciendo que son errores que la gente usualmente comete a la hora de utilizar las mascarillas, por ejemplo. Otro muy frecuente en ese sentido es utilizar la mascarilla y no cubrirse la nariz, por ejemplo. Entonces nos cubrimos la boca, pero no nos cubrimos la nariz. Es exactamente lo mismo que no tenerla puesta. Usar la mascarilla en el cuello es exactamente lo mismo que no tenerla puesta. Y otro error muy frecuente es tener la mascarilla puesta, pero estar tocando la mascarilla, acomodando la mascarilla, bajando la mascarilla, y esto eventualmente hace que más bien pueda convertirse en un riesgo esa mascarilla.
Bueno, ahí vemos muchísima gente que de verdad no estaba protegida a pesar del conglomerado que hemos visto en estas imágenes. Claro. Y eso no solo pasa en una manifestación, lo vemos en pleno San José e incluso en algunas ferias donde ya, ¿verdad? O en conglomerados diferentes, donde de repente hay como un sentido de que ya podemos salir, entonces ya de repente se pierde la perspectiva de que debemos seguir con las restricciones de las reglas de oro que nos las han manifestado repetidamente. Así es, seguimos estando en una pandemia. No, esta situación no ha terminado y si bien es cierto, estamos delante de una serie de reaperturas, de una serie de posibilidades, porque también se comprende que tienen que venir estas reaperturas, la población tiene que entender que tenemos una manera diferente de vivir ahora y que eso implica en lugares públicos, en centros de atención, usar una mascarilla de manera apropiada. Eso implica que el lavado de manos tenemos que tenerlo siempre consciente, siempre en nuestra cabeza, que tenemos que tener nuestras manos constantemente limpias, de que no podemos estar tan cerca el uno del otro y de que eventualmente esto es algo que tenemos que acostumbrarnos porque así vamos a vivir bastante tiempo. Inclusive aunque venga una vacuna, mientras esta vacuna termina de probarse, mientras podemos utilizarla, mientras está completamente segura, llega a nuestro país, va a pasar mucho tiempo. Tenemos que recordar que, y como dije anteriormente, es estar alertas, no estar asustados, es estar alertas y siempre con estas medidas apropiadamente. Vamos a ver unas imágenes, por ejemplo, un representante sindical el día de ayer, ¿verdad?, que estaba como parte de la manifestación. Vean claramente, ¿verdad? Ahí tenemos un micrófono que no fue desinfectado porque estuvo toqueteado por otras personas, él está con guantes. En las pocas imágenes, bueno, ahí ya tiene una jarra, un chunche de agua, pero si lo viéramos en todas las imágenes que recolectamos ayer, se había tocado la cara no sé cuántas veces. Con los guantes, que es la percepción de que uno está protegido, pero es lo mismo que estemos con nuestras manos tocando todo lo que podría eventualmente estar contaminado. El cubrebocas lo tiene, bueno, ni siquiera abajo de la nariz, sino que lo tiene abajo de la boca. Está hablando duro, ¿verdad? Para que lo oigan a pesar de tener un micrófono. Entonces, el riesgo ahí para los demás, claro. En este caso... Vamos a ver una cosa interesante. Varios errores podemos ver en las imágenes. Podemos ver cómo él está cerca de otras personas, podemos ver cómo aunque le está diciendo a otras personas que mantengan la distancia, etcétera, esas personas, muchas de ellas no están manteniendo la distancia. Podemos ver el error que hablábamos anteriormente, que la mascarilla no está siendo utilizada ni cerca de apropiado. Es exactamente lo mismo. Es más, esa mascarilla más bien ahora es un riesgo para otros, depende de donde disponga de ella y donde la utilice. Y sobre todo la parte de hablar duro a pesar del micrófono, de casi gritar en ese sentido, porque eso hace que las partículas ahora ya no son 2 metros cuando nosotros gritamos. Estamos hablando de que las partículas pueden llegar mucho más largo cuando nosotros lo hacemos más duro, hablamos más duro. ¿Y qué es el riesgo? Por ejemplo, en esa imagen que estamos viendo, vean la cantidad de personas juntas en ese pequeño espacio, sí. y la otra persona hablándoles duro, etcétera. Bueno, es muy fácil. Si alguna de esas personas es positiva, todas esas personas tendrán que hacer confinamiento, 14 días mínimo. Y además de eso, ¿cuántas de esas personas tienen factores de riesgo que podrían complicarse, que podrían terminar internadas? Sí, claro, que podrían terminar internadas. ¿Cuántas de esas personas pueden ser diabéticos, hipertensos? Sí. ¿Cuántos de esos pueden tener asma? Y eso puede hacer que nos vayan a complicar muchísimo más la situación. Si nosotros ahí tenemos 100 personas, por ponerle un ejemplo, tenemos 100 personas, bolsa, o sea. Claro, si tenemos 100 personas y hay un solo positivo que estuvo expuesta a esas 100 personas, esas 100 personas están en riesgo de desarrollar la enfermedad. Repítanos ese panorama, es decir, si participamos de un evento como este, ¿verdad? O en cualquiera que sea parecido, donde veamos este conglomerado de personas, unas protegiéndose, otras no, etcétera, ¿qué probabilidades hay de contagio? Vamos a verlo con la... Si alguno es positivo, ¿verdad? Claro, obviamente. Vamos a verlo con la definición que tiene de contacto los lineamientos del Ministerio de Salud. La definición de contacto del Ministerio es 1.8 metros por más de 15 minutos. Entonces nosotros podemos ver ahí que esa manifestación duró probablemente mucho más de 15 minutos, claro. Y que en esa manifestación, en todo el rato que hemos estado viendo, la mayor parte de personas no estuvieron a más de 1.8 metros. Entonces, si tenemos un positivo en esa manifestación, esas 100 personas son contactos, ¿okay? Esas 100 personas están en riesgo de desarrollar la enfermedad. No podemos dar una probabilidad, un porcentaje exacto de cuánto la van a desarrollar, pero todas están en riesgo. Vamos a verlo en un número, tal vez con un punto de vista más dramático. Todas podrían desarrollar la enfermedad, ¿okay? Entonces, ¿qué pasa? Por eso las aislamos a todas. Algunas serán asintomáticas. Si eran 100 personas, 80 tendrán síntomas leves, sí, y 15 tendrán síntomas intermedios y estarán internadas, sí, pero 5 de esas 100 personas podrían estar en un hospital o una unidad de cuidados intensivos. Y de esos 100 que estamos hablando, entonces, van a haber muchos más.
es la misma razón por la que hemos visto clústeres en los últimos días. Es la misma razón por la cual el gobierno toma la decisión de, por ejemplo, aislar a las personas en la Carpio, porque no es posible mantener la distancia, porque no es posible mantener todas las medidas que quisiéramos. Es mejor sacar estos 20 de ahí, Claro. porque si no, esos 20 nos hacen 1000 en 3 días. Ahora, doctor, por ejemplo, si hay un positivo en mi barrio, ¿verdad? Y que ha pasado en diferentes comunidades, donde sabemos que tal vecino dio positivo, está por dicha no se lo llevaron internado, está en aislamiento o qué sé yo. Mucha gente, digamos, hay mucha curiosidad, pero también hay otra gente que prácticamente quiere sacarlo del barrio porque piensa que es un contaminante o un contagioso para todo el barrio. ¿Cómo manejar? ¿Cuán realmente seguros estamos? Ok, vamos a ver, el virus no va a atravesar la pared de su casa, ¿ok? Entonces vamos a poner una situación todavía más dramática. Vivimos en una pared de por medio. Sí, ¿okay? sí, sí. Vivimos en una pared de por medio, a mi lado izquierdo mi vecino es positivo por coronavirus y yo vivo en esta casa. ¿Cuál es mi riesgo de contagio? Si yo no voy a la casa de mi vecino, si yo no he tenido contacto anterior con mi vecino y si yo me mantengo con las medidas necesarias y él también, porque también es responsabilidad de él, aunque sea un positivo asintomático, es responsabilidad de él mantenerse en su casa los 14 días, Sí, claro, por entonces supuesto. no va a haber ningún riesgo en ese sentido para mí. Ahora, si mi vecino no mantiene las condiciones apropiadas, no mantiene su confinamiento, como el caso que nos pasó con un asintomático dentro de un bus hace pocos días, ¿verdad? Si no mantenemos ese tipo de situaciones en control, entonces ese vecino se puede convertir en un riesgo para otros. Ahora, vamos a verlo desde el punto de vista mío. Si yo tengo el vecino a la par y yo soy el que quiere ir a ver cómo está el vecino, el que anda viendo, ¿verdad? Entonces El que anda soy, curioseando. exactamente, entonces soy yo el riesgo en ese Claro. sentido. Claro, ok, pero en el caso, por ejemplo, del muchacho que se encontró en el bus de Guásimo, precisamente, o sea, eso no hay que hacerlo, porque ahí puso en cuarentena a todo el bus. Sí, hay un término que se llama cuarentena voluntaria o confinamiento voluntario. ¿A qué nos referimos con confinamiento voluntario? Si, por ejemplo, yo estoy siendo estudiado porque soy un contacto de un caso positivo, por ejemplo, yo estoy siendo estudiado y tardarán 1 o 2 días en darme el resultado como tal de la prueba, entonces yo puedo durante este tiempo, mientras espero que se dé mi resultado, puedo aislarme en mi casa, ¿ok? ¿Por qué? Porque no es posible que yo, esperando que me den el resultado, haya salido y haya expuesto a todo el mundo y que 2 días después yo, ahora sí, dé positivo, pero ya estuve 2 días contaminando a otras personas. Eso hay que tenerlo muy claro. Si yo estoy siendo estudiado, aunque no tenga mi prueba todavía positiva, en el interín de que me da mi prueba positiva, lo ideal es que yo haga un confinamiento voluntario. Sí, claro. Ahora, doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, hablábamos antes de los buses, pero hablemos ahora de los taxis o de todas las empresas estas que hacen traslados de personas? Por ejemplo, en algunas te dicen que mejor vayas para atrás o en otras que te sentes adelante. ¿Hay alguna diferencia en cuanto a la seguridad de dónde estés sentado? Sí, sí hay una diferencia en la seguridad. Cuando estamos en un asiento adelante estamos a mucha menor distancia que un asiento de atrás. Y si por A o por B, aunque es obligatorio utilizar mascarillas en servicios públicos, ¿verdad? Si por A o por B se habla, se toca, se dice, en el asiento de adelante es mucho más fácil tener un contacto que en el asiento de atrás, porque en el asiento de atrás, a la hora en la que la persona habla o emite la saliva, pues las gotículas caen hacia adelante, ¿verdad? No caen hacia atrás. Entonces hay un poco menos de riesgo. Ahora, no dejan de ser situaciones donde tenemos que tener medidas extremas o extremar nuestras medidas, más bien. ¿A qué me refiero con esto? Ok, mascarilla cuando vamos a montarnos al bus, cuando vamos a montarnos al taxi, cuando estamos viajando en servicios de transporte público, ¿verdad? Y al mismo tiempo, ahí probablemente no vamos a encontrar un lavamanos, pero el alcohol en gel nos va a ayudar mucho. Procure tener el menor contacto con las superficies posible, sobre todo, por ejemplo, si está obligado a sentarse adelante, procure tener el menor contacto, porque son superficies mucho más, con mucha mayor posibilidad de estar contaminadas. Utilice el alcohol durante el viaje, cuando se sube en el medio, cuando se baja, y apenas pueda lávese las manos. Durante todo el trayecto, no se toque la cara. Ahora, aquí también planteamos otra situación porque yo no estoy clara si ya estamos en el pico, digamos, de las gripes o influenza o todo lo que esperamos, por lo cual nos estamos vacunando en este momento, ¿verdad? Entonces, hay gente, por ejemplo, que no puede aguantarse y que de repente estornuda o que de repente tose y ahora prácticamente es pecado hacerlo en público, ¿verdad? Claro, Porque todo el mundo claro. de repente voltea y uno dice, qué pena. Claro. Ahora, ¿hasta qué punto, por ejemplo, gente que ha estado muy rodeada, ¿verdad? Por ejemplo, gente que estuvo en las conglomeraciones o que va para San José y que se siente enfermilla,
¿qué medidas tomar, digamos, para asegurarnos nosotros y asegurar al resto, ¿verdad? La primera medida es que si usted se siente mal, si usted se siente enfermo y usted está con estornudos, se queda en su casa. Esa es la primera medida y eso es una regla de oro. Esa es una de las reglas de oro. Exactamente. Si usted está enfermo, no salga de su casa. Ok. Todavía no estamos en el pico exacto, pero estamos empezando a subir en los casos de gripe y en los casos de dengue también, que hay que tenerle cuidado. Cierto. Estamos empezando a subir en todo esto porque estamos empezando la parte lluviosa del año. Sin embargo, tal vez lo más importante es eso. Ok, si usted tiene cualquier síntoma gripal, tos, estornudos, fiebre, si se siente medio mal, entonces quédese en casa. No salga de su casa, no es necesario que usted exponga a otros, que probablemente no sea coronavirus, probablemente, pero no es necesario que se exponga ni recargar el sistema en consultas en ese sentido también. Si por A o por B usted está 100% obligado, y yo quisiera ser muy claro en esto, 100% obligado a salir es 100% obligado a salir, no es, ay, tengo sed, tengo que ir al supermercado. Eso no es 100% obligado a salir. Sí. Tenemos que ser conscientes como población de esto, y esa conciencia empieza por usted, empieza por mí, y es importante que la tengamos. Si usted está 100% obligado a salir porque tuvo una emergencia, por ejemplo, que eso sería una obligación, tuve una emergencia, tengo que salir, tuve que pedir un taxi, ¿ok? Entonces, vaya con todas las medidas. Usted está enfermo, salga con mascarilla, porque ahí sí es 100% obligatorio, ¿ok? Salga con mascarilla, diríjase exclusivamente al lugar al que va, lávese las manos, use los protocolos de tos y estornudo, no ande tocando todo lo que tiene a su alrededor, ¿ok? Llegue a su lugar, sea atendido, atienda su emergencia y devuélvase para su casa. Aquí la clave es entender y ser contundentes en que el problema de esto es lo contagioso que es, y por eso, a pesar de las reaperturas, hay que mantener las reglas de oro. Por ejemplo, si repasamos el tema de los conductores o de los transportistas, ¿verdad? Hablamos de que una sola persona contagió a 18 compañeros. Entonces uno dice, wow, aquí no hablamos de los 1 a 3, estamos hablando de 18 personas. Claro, y es que ¿qué es lo que pasa, Patricia? Que cuando esas situaciones se dan es porque las personas que han estado cerca han estado muy cerca, cumplen con todas las definiciones de contacto. No sé si recuerdan que uno de los primeros casos que tuvimos en Costa Rica contagió casi a 60, 80 personas, ¿verdad? Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? El contacto que hubo fue demasiado cercano y ahí es donde tal vez es muy válido volver a hacer un llamado a las personas. Esa es la clave. Claro, el distanciamiento es clave. Podemos ir abriendo, podemos ir volviendo, pero el distanciamiento, las medidas, los cubrebocas, el lavado de manos, el alcohol van a permanecer. Eso no se ha eximido, eso no se ha levantado y aunque usted pueda ir a la playa, no está eximido de eso. Doctor Pérez, y con esa reflexión creo que vamos a terminar, porque si mantenemos todos esas reglas de oro, quizá no volveremos a la misma normalidad, pero podríamos ir reabriendo todos los demás sectores para volver a esa normalidad de la economía, pero manteniendo todo eso para mantenernos seguros. Así es, eso es lo primordial, mantengamos esto, la conciencia, pongamos la banda en el corazón y en la cabeza para poder hacer estas cosas. Salga si tiene que salir con las medidas, mantenga la distancia. Si el de la par no la está haciendo, hágalo usted, porque eso es lo que nos va a permitir mantener el control de esta enfermedad, entendiendo que es parte de nuestra vida ahora. Es una nueva época, definitivamente. Muchísimas gracias, doctor Pérez, un placer tenerlo aquí. El placer es mío. Esperemos que hoy los números nos ayuden también a seguir en este buen curso. Bien, nosotros nos vamos para el jardín y ahí está Ítalo o Berito. A ver quién está por ahí. Aquí estoy, Pati, con esos elementos que le pueden ayudar a levantar su estado anímico. Adiós a la tristeza, adiós a la depresión con el germen de trigo, con lavanda, con cosas que usted puede tener en casa. Canela, miel, que sea el doctor Antonio Corrales. Muy buenos días, doctor. Buenos Gracias días, por acompañarnos. Que nos diga exactamente cómo combinar estos elementos para ayudarnos anímicamente, doctor. Bueno, es muy importante en estos tiempos que ha aumentado mucho la incidencia de la depresión, la incidencia de la tristeza en las personas, que tengamos alimentos que nos ayuden a mejorar el estado de ánimo. Estos alimentos, vamos a comenzar por un primer batido, que es este, que va a tener como ingredientes principales el germen de trigo, la piña, la naranja y el banano. Es muy importante que este batido se tome en la mañana. Siempre hacemos la recomendación de que sea en la mañana y para subir el estado de ánimo. Yo quiero recordarles algo que habíamos hablado en programas anteriores, que era de la homocisteína.
La homocisteína es un compuesto, un aminoácido que se produce cuando comemos mucho pan y comemos muchas carnes. También puede aumentar mucho con el huevo. Este compuesto aumenta en el organismo y además de producir una lesión endotelial, o sea, una lesión en las arterias, está muy relacionado con la incidencia de la depresión, con un aumento de incidencia de depresión. Entonces usted me dice, bueno, pero ¿por qué está hablando ahora de pan? ¿Por qué está hablando de carne si estamos hablando de batidos? Precisamente por medio de este batido podemos eliminar la homocisteína. Este es un ciclo, se llama ciclo de la metionina, y la piña tiene ingredientes, tanto como el germen de trigo, que el ingrediente principal es el ácido fólico. Ahora actualmente, bueno, siempre que las personas asisten al médico, ¿verdad? Muy frecuentemente se indican exámenes de colesterol. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud nos dice que es un factor determinante más importante la homocisteína que el colesterol. Entonces, por medio de este batido, importante, recordemos, ingredientes: piña, salvado de trigo, naranja y banano. Un batido para disminuir la cantidad de homocisteína, mejorar el ánimo y mejorar la capacidad cardiovascular, evitar enfermedades cardiovasculares y daño endotelial. ¿Por qué razón? Porque estas frutas y el salvado de trigo o el germen de trigo tienen una cantidad alta de ácido fólico o vitamina B12. Ahora, doctor, pero deberíamos también evitar el consumo en exceso de carnes, claro, y panes y todo, como para ayudarle también a este batido. Claro, si nosotros reducimos el consumo de carne, el consumo de pan y el consumo de huevo, además de tomar el batido, pues vamos a tener una cantidad de homocisteína más baja y vamos a tener menos probabilidades de sufrir una depresión. Entonces vamos a estar anímicamente... Exactamente, el ánimo sube muchísimo y sobre todo si lo tomamos en la mañana. En la mañana. Ajá, ok, ese para ahora, la mañana. Doctor, son 4. El siguiente, ¿qué es lo que contiene? El siguiente batido. Habíamos hablado en programas anteriores sobre el triptófano. El triptófano es un compuesto que lo vamos a encontrar sobre todo en la fresa, en la esencia de vainilla, lo podemos encontrar en la leche de soya y lo podemos encontrar en la avena. ¿Por qué el triptófano es importante? Porque hay un neurotransmisor en el cerebro que es el que nos permite mantenernos alegres y es la serotonina. Y el triptófano es el precursor. Cuando algo tiene triptófano y lo comemos, se convierte en el cerebro en serotonina. Recordemos que en el cerebro vamos a tener neuronas. Entonces tenemos una neurona 1, una neurona 2 y ellas tienen que comunicarse de una manera adecuada. Se comunican por medio de esa serotonina. Y la serotonina la obtenemos a través de triptófano en este batido que incluye avena, fresa, canela, esencia de vainilla y leche de soya. Ahí entonces es como un batido de serotonina lo que estamos tomando, bueno, de triptófano, que al final es el precursor. Que es el precursor. ¿Hay algún momento del día, una cantidad sugerida? Porque si yo quiero estar feliz, tal vez voy a tomarme 3, 4 batidos al día. ¿Cuál es la recomendación, Este doctor? batido es muy importante que se tome a mediodía. Este yo siempre lo recomiendo para mediodía o para, por ejemplo, después de almuerzo, que a veces sentimos un poquito la marea alcalina, nos sentimos muy llenos, a veces nos ponemos un poquito depresivos, los problemas económicos que estamos sufriendo por la pandemia, los problemas de confinamiento. Entonces es muy importante este batido cuando nos sentimos tristes como tal. Habíamos visto el primero, lo tomamos en la mañana, cuando nos levantamos nos ponemos alegres. El segundo, cuando durante el día nos sentimos tristes. Ahora, doctor, entonces los complementamos. Los en la podemos mañana complementar, podría claro que tomarme el que tiene piña, el Sí. que tiene avena, y ahora el batido de serotonina. Lo vamos a poner así, que le parece el batido de la felicidad. Serotonina, es el de la felicidad. Muy bien, al mediodía. Tercer batido, doctor. Tenemos otro, bueno, este es más bien como decir un jugo, es un jugo de limón, muy importante, con miel de abeja y esencia de lavanda. Es importante, la esencia de lavanda sí la tendríamos que conseguir. Esto es esencia de lavanda, es un aceite esencial, apto para ser alimenticio. Entonces este lo podemos conseguir en algunas farmacias o macrobióticas, que sea aceite esencial de lavanda. Pero no es cualquier aceite, ¿verdad, doctor? Hay que aclarar eso. Sí, tiene que ser un aceite esencial comestible. Eso es importante. Eso es muy importante. ¿Y la cantidad de ese aceite en el batido cuánto Podemos echar 4 o 5 gotas, 4 o 5 gotas. Vean, aquí es muy importante el limón. Si nosotros revisamos el Centro Nacional de Agricultura de Estados Unidos, el limón aparece como la sustancia que tiene más sustancias anticancerígenas. Entonces es muy importante para estimular el sistema inmunológico, para reducir la oxidación de las células y sobre todo para la depresión, ya que también contiene triptófano. Y doctor, ¿en qué momento del día sería recomendado? Este lo podemos tomar en cualquier momento en el que tengamos calor. Si nos sentimos un poquito depresivos o cansados, si tenemos calor, podemos tomar este porque es un fresco, es un poquito más fácil de digerir. En estos días está perfecto. A cualquier hora del día con estos calores, Podemos doctor, tomarlo, ahí exacto. no hay problema. Muy bien, 1, 2, 3, nos queda este cuarto, doctor. Ajá. ¿Qué es lo que contiene? Aquí les traigo una sorpresa y quería enseñarles
estas son las moras de mi casa. Entonces, bueno, han crecido bastante, están riquísimas. Ahí con mi sobrina siempre las pasamos comiendo y son muy buenas por un detalle. Ellas nos van a ayudar por medio de ácido fólico a eliminar la homocisteína que estábamos hablando. Recordemos que la homocisteína es un aminoácido que lo que va a hacer es formar una lesión endotelial en las células y reducir también la neurotransmisión entre las neuronas, provocando depresión. Entonces, siempre que podamos encontrar una matita de moras, tratemos de comer moras porque nos van a ayudar mucho. En este batido las vamos a combinar con el melón, estamos en época de melón, hay bastante melón y está económico, el banano, leche convencional de vaca y además la canela en polvo. Este batido es un batido que podemos recomendar a la hora de ir a dormir. A la hora ya de acostarnos es un batido bastante bueno y no produce acidez, que es importante. O sea, doctor, tenemos desde la mañana hasta la noche. Exactamente. Tenemos la consulta de una mamita que nos está viendo y dice que tiene hijas adolescentes que las ve como desganadas. Okay. ¿Qué les recomienda a adolescentes, doctor? ¿Será que podemos aplicar estas fórmulas o usted tiene algo específico? específico? Recordemos que la Organización Mundial de la Salud nos ha mandado una advertencia en estos momentos para todos los grupos de edad, pero sobre todo los adolescentes. Recordemos que en esta época de la vida se necesita mucho la interacción con otras personas, el salir, y estamos en confinamiento. Entonces muchos adolescentes en la casa van a estar indispuestos, van a estar tristes, van a estar sin ánimo y van a estar sin energía. Entonces cualquiera de estos batidos se puede recomendar para ellos, pero tratar de no saturarlos. Lo que recomendamos es dar un batido al día en la mañana con el desayuno. Recordamos que en la adolescencia siempre estamos adoleciendo de muchas cosas, muchas veces estamos peleando contra nuestros papás, muchas veces estamos en contra de muchas cosas, entonces es importante, como a ellos se les ofrece el batido. Entonces se recomendaría cualquiera de los 4 batidos en la mañana, sin hacer mucha insistencia, para que el batido funcione como tiene que funcionar. En horas de la mañana. Y entonces podríamos dar tal vez el fresquito de limón, por ejemplo, doctor, que ese es como, ¿verdad? Hasta camuflado se lo podríamos dar. Claro que sí. Para no decirles que es algo medicinal. Ahora, doctor, para complementar esto, ¿hay algo que podríamos suplementar, algo más que podemos hacer? Sí. Vean, es muy importante que cuando nosotros nos sintamos tristes, tengamos depresión, tenemos que saber, bueno, hasta qué punto estamos deprimidos o hasta qué punto lo que tenemos es solamente tristeza. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Cuando en la depresión tenemos pérdida de las capacidades diarias, o sea, pérdida para realizar nuestras funciones, se considera una depresión. Entonces, es muy importante que identifiquemos eso. ¿Cuándo es que estamos deprimidos? Ok, si estamos deprimidos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primer paso, tratar de buscar ayuda con personas profesionales y tratar de hablar con personas de la familia. Bueno, yo me estoy sintiendo triste, incluso tengo ideas suicidas, e incluso siento que ya no quiero vivir. Esta situación de la pandemia o por X situación, yo me siento muy mal. Tenemos que identificar eso. Lo segundo que tenemos que hacer es disminuir la comida de los 3 productos que dijimos al principio, que eran los huevos, el pan y la carne. Disminuir el consumo de estos productos porque ya vimos que van a aumentar la cantidad de homocisteína, que está muy relacionada con la depresión. Y buscar siempre utilizar alimentos con triptófano. Ahora, en los suplementos, si decimos, bueno, yo no como casi nada de esto, pocas personas hay que no coman las deliciosas frutas, pero existen. Bueno, no como de estas frutas, no tengo un ingreso de triptófano para producir serotonina, ¿qué hago? Bueno, hay compuestos que podemos comprar en las farmacias que son a base de triptófano y que tienen una absorción en el organismo de un 70%, o sea que la pastillita, casi el 100% es triptófano y se convierte en serotonina. Entonces podemos utilizarlo con una suplementación, siempre tiene que ser enviada por el médico. Muy bien. Ahora tenemos la consulta de doña Sandra. Claro. Ella nos comenta que se siente un poco desanimada en esta época, pero que también tiene dificultades para dormir. Que si estos batidos le pueden ayudar, pero que no se sume al hecho de que le vaya a dificultar a la hora de conciliar el sueño. Que si es recomendado tomarlos. Claro que sí. Ninguno de estos batidos tiene una sustancia estimulante que nos pueda quitar el sueño. Perfecto. Entonces, uno de los factores que a veces nos quita el sueño es la depresión. ¿Por qué? Porque son los pensamientos repetitivos, la aceleración en el curso del pensamiento. Eso que nos acostamos y empieza la mente a dar vuelta, ¿verdad? El hámster, le digo yo ahí metido, sí, dando vueltas. Tenemos que pagar las deudas, tenemos que ir a trabajar y no, el carro está en restricción, todas las cosas que nos pasan con la cuarentena y entonces eso no nos permite dormir. Los batidos nos van a ayudar a conciliar el sueño adecuadamente. Muy bien. Doctor Corrales, como siempre, un placer. Muchas gracias. Siempre para servirles. Y por darnos estas ayuditas en esta época que a veces se nos dificulta estar felices. Claro que sí. Muy bien. Gracias, doctor. Hasta luego, que estén bien. Ítalo.
Bueno, ya sabemos que las plantas y las flores son bellísimas, pero usted le puede dar otro nivel con la técnica macramé. Aquí tenemos al diseñador floral Mauricio Chacón, bienvenido. Muchísimas gracias, feliz de estar con ustedes el día de hoy y traemos detallitos especiales hechos a mano por una artesana de Santana, Marianela Chacón, que son detalles que están utilizando muchísimo en la decoración en la casa y en las bodas también. ¿Sabe qué es lo bueno? Que ¿quién no tiene un tarrito? ¿Quién no tiene un lugar, una tacita? Mira, y usted puede darle otro nivel, Mauricio. Mire, son vasitos pueden ser de alguna mayonesa, algún encurtido que tienen en sus casas o alguna jalea. Mire, simplemente reciclar, y lo bonito es que pueden colocar un detalle como este, artesanal, totalmente hecho a mano, y puede transformar cualquier base que ustedes tengan en su casa. Y la elegancia que le da, Mauricio. Hablemos de que es un horizontal muy grande, muy bonito. Mire, para una mesa imperial, para una boda, un brunch o alguna casa que tenga su mesa grande y quiera tener alguna actividad, se puede hacer. Estos detalles se utilizan mucho en las mañanas, para desayunos, para almuerzos. Entonces aquí hemos combinado no solamente frutas, sino también flores tropicales y también primaverales, utilizando suculentas también en botánica permanente, pero hemos puesto estos detallitos a la par por si la gente quiere agrandar un poquito más la mesa, que no sea solamente como parte central, sino que hayan elementos decorativos a lo largo de la mesa. Vea qué estilo y qué sencillez, porque eso es una botella de vino, la pintaron y le pusieron el macramé. Exactamente, y hemos colocado una florcita, una flor tropical o una flor de las que tengan en la misma decoración, y estos elementos se ven súper bonitos Ahora, para poder hacer. Me llama la atención la caída. A la hora que uno pone el macramé, ¿qué cuidados hay que darle? Mire, cuando por ejemplo, en esto simplemente despeinarlos un poquito para que queden todos los hilos. Exactamente, cuidar que no se ensucien, porque el color natural del hilo, pues, invoca que se ensucie muy rápido también. Pero mira, esto simplemente peinarlos. Esto es una hoja, por ejemplo, una hoja hecha a mano, también la misma técnica de macramé, y hemos puesto no solamente como centros de mesa, sino por qué no hacer como un frutero en alguna base que ustedes tengan, y ahí durante el día pueden ir tomando la fruta, pero ya se ve la base decorada con elementos que estamos utilizando el día de hoy, como el macramé. Ahora, yo me imagino esto como cuando uno entra a una boda y lo sientan ahí y se vea la belleza que tenemos de centro de mesa. Sería para una boda bohemia, queda súper bien, porque son bodas que permiten tener este tipo de decoración y con pocos elementos decorativos, en realidad, muchos follajes. Y hemos hecho esta lámpara, Marianela hizo esta lámpara especialmente como centro de mesa, pero bien puede ser una lámpara que pueden tener en su terraza, en su sala, en su cuarto. Al igual, quiero mostrarles acá. Esto es un buqué que usualmente podría llevar una lindo novia. Recuerdo me trae eso, hombre. Súper bonito, sí, con ganas de volver a participar, ¿verdad? En vivo. Y vamos a hacer, en vez de tapar los tallos con cinta como usualmente se hace, mira, Marianela ha hecho esta base. Hombre, qué elegante. ¿Cubre buqué? Cubre tallos, sí. Eso es y vamos a amarrar simplemente. Qué fácil. Es súper fácil y le da un detalle súper bonito, súper elegante a la decoración. Al ser personalizado, usted puede llamar a Marianela y decir, quiero uno más pequeño, quiero uno más grande, quiero que las barbas sean más largas. Totalmente, eso es lo bonito, que estamos trabajando. Todo esto es personalizado, ella lo hizo especialmente para el día de hoy, para presentarlos a ustedes y darle las ideas y alternativas a todos los que están en casa también. Pueden utilizar no solamente algo pequeñito, sino pueden tener un elemento como esto. Y como portabuqués podemos hacer círculos espectaculares que se ven súper elegantes y lindos. Vean los diferentes tejidos, porque este es como entretejido y luego va cayendo sutilmente, ¿verdad? Súper bonito, y eso puede ser el largo que ustedes quieran, dependiendo de la novia, así es el largo que uno le da totalmente. La novia ve el vestido y le da movimiento también, papá. Mire, a veces los vestidos son súper sencillos, entonces pueden tener un elemento de estos decorativos que va a permitir que se vea mucho más elegante el diseño. Mauricio, todas esas personas que le gustan las matas colgadas, bonitas, elegantes. Totalmente, mire, para una terraza, vea estos colgantes. Es hecho en la misma técnica de macramé. Acá hemos colocado, pues claro, es pesado, y tenemos una esfera de vidrio que hemos colocado flores naturales. Aquí tenemos lo que son
las tropicales, las maracas tropicales, y hemos colocado lengua suegra y unas orquídeas en botánica permanente. ¿A esta le dicen lengua suegra? Lengua suegra, le llaman así también. Y dura muchísimo, son plantas que duran mucho y pueden estar ahí hasta 15 días sin ningún problema. Y le hemos puesto las orquídeas en botánica permanente para que les dure muchísimo más en las casas. Y vean la belleza. Y al igual este detalle para una terraza, una sala, inclusive para los baños, pueden colocar este material con detallitos en botánica permanente, en suculentas, y se ven súper elegantes, y la verdad que es una manera diferente de poder mostrar ese trabajo. Mauricio, y es un estilo muy bonito que le da a la casa, otro aire. Mire, es súper elegante. Anteriormente se decían que todo este trabajo eran para las casas de las abuelitas, pero está volviendo de moda, está de auge y se está utilizando y recomendando mucho para las decoraciones de fin de año, para fiestas, bodas y, ¿por qué no?, para la casa también y terraza. Mauricio, de unas familias más grandes de Venecia, un saludo a esa tierra hermosa. Muchísimas gracias, y en verdad la gente de allá siempre los ven, y con muchísimo cariño, felices de poder presentar este trabajo y sobre todo agradecerles a ustedes por el apoyo que le están dando al artesano nacional. Y ojalá que pronto haya reina ahí en Venecia, ya hace falta. Así va a ser, muy pronto. Vamos a ir a las noticias de cada hora, y grupos dicen que es una injusticia que les vayan pagando el ROP en tractos, a cuentagotas. Aquí vamos a hablar del tema, pero eso sí, primero pasamos a las noticias de cada hora. Salvar una o varias piezas de sus dientes es posible con los implantes, pero ¿cómo funciona? ¿Seré candidato yo a utilizar un implante? Bueno, la doctora Sandra León nos acompaña en esta mañana y ella nos va a hacer toda la demostración. Doctora, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. ¿De cómo funcionan estos implantes, doctora? Bueno, vamos a hablar un poquito también de por qué llegamos a tener que usar implantes, porque cuando se van perdiendo las piezas, vamos perdiendo una u otra pieza por diferentes circunstancias, es cuando decimos, Dios mío, las repongo. ¿Cómo las repongo? Si me las pongo con una prótesis de quitar y de poner, que son las famosas prótesis removibles, ¿verdad? O nos hacemos un puente fijo, ¿verdad? Un puente fijo es que está todo pegadito, ¿verdad? Que si hay que reponer esta pieza, que esta es la que falta, entonces la reponemos de esta manera, ¿verdad? Entonces, todas esas condiciones hacen que uno piense qué es lo mejor para mi boca, cómo repongo yo un diente. Y ahí es donde muchos se preguntan si me lo repongo realmente gastando las piezas de la par para reponer el diente que me hace falta, o me coloco un implante dental que solo repone la pieza que me está haciendo falta. ¿Cómo es el tema de los implantes, Sandrita? Porque creo que vos nos ibas a mostrar justamente incluso hasta cómo se coloca. Exactamente. Bueno, aquí tengo un modelo que realmente es el que quiero mostrarles, porque vamos a hacer un simulacro. Vamos a pensar que realmente la persona va a perder sus dientes, y los dientes se pueden perder por diversas causas. Una puede ser la enfermedad periodontal. ¿Qué es esto? Bueno, cuando empiezan a sangrar las encías y nosotros vemos que tenemos abundante sangrado, que nuestras encías están eritematosas, rojas, inflamadas, y que no hay manera de que eso frene, que vamos al dentista, ya nos hacen una muy buena limpieza, pero nuestras piezas empiezan a aflojar y aflojar, y ya llega un momento en que esa enfermedad periodontal va avanzando a tal punto que no solamente está abarcando el problema en las encías, sino que ya más profundamente en el hueso. Entonces ahí es donde la gente dice, uy, ya este diente se me va a caer, ya no tengo nada que hacer aquí, ya va donde el doctor y el doctor le dice, sí, lamentablemente ya ese diente hay que extraerlo, ya tiene que perderlo, y a veces no es un solo diente, a veces terminan perdiendo casi todos los dientes que quedan en arcada, porque la enfermedad periodontal es silenciosa, Vero, ese es el gran problema, no duele. Lo único que vas a tener son sintomatologías como inflamación, sangrado, o inclusive pero así, el que más se nota es el mal aliento. Entonces, cuando la persona empieza a tener ese mal aliento, ese olor a cloaca, que si la persona que está a la par no lo aguanta, es mejor que se lo diga con todo el cariño del mundo, para que esa persona pueda ir donde su dentista y realmente
puedan hacerle una buena valoración para que esa persona tal vez esté a punto de poderse cuidar los dientes y que no llegue a esa etapa y salvarlos, o bien empezar un proceso de revertir la enfermedad periodontal, que sí se puede. O sea, en algunos casos se puede, en otros definitivamente no, porque está muy avanzada. Cuando ya hay una movilidad tipo 3, que el diente, si queremos hacer otro. Exactamente, hacemos una toma más cercana para enseñarle una demostración a nuestros pacientes. Cuando ustedes ven esto, vean que ustedes se tocan el diente y hace esto. ¿Lo ven? Que se mueve. Y ustedes dicen, ay no, ya ese diente a mí se me va a caer, ¿verdad? Ya ese diente no aguanta. Posiblemente sea cierto. Cuando ustedes lleguen donde su dentista, pues él va a decirles, sí, esos dientes ya no se pueden mantener más en boca porque tienen tanta movilidad que ya hay que extraerlos. Y lógicamente, pues terminan perdiéndose los dientes. Ahora, aquí Sandra, lo vamos a ver, se terminan perdiendo los dientes. Si tengo esta situación, ¿cómo es que funciona el implante entonces? Exactamente. En estos casos? Generalmente se manda a hacer una tomografía, Vero. Una tomografía es un examen profundo de la calidad de hueso que tiene el paciente, de cuán avanzada estaba la enfermedad periodontal. Y entonces, en base a ese estudio, nosotros mandamos al paciente a hacerse primero como una limpieza de ese hueso, un injerto óseo, ¿verdad? Porque posiblemente haya perdido mucho hueso, y luego volvemos a tapar y en determinado tiempo, pueden ser 9 meses, lo volvemos a citar y le colocamos los implantes. Para que se regenere el hueso y la encía. Para que se regenere y lógicamente como cuando los dientes se pierden es porque han perdido hueso, han perdido estabilidad. Al perder estabilidad es ¿por qué? Porque han perdido hueso, claro, ¿verdad? El hueso es el que sostiene y usted lo único que va a hacer, exactamente. Sí, como por la eso, raíz, digamos, no tiene dónde aferrarse. No tiene de dónde agarrarse y ya entonces el diente empieza a aflojarse de tal manera que cuando ustedes ven ya lo que van a tener es esta condición. Y en esta condición ya ahí sí lo único que queda es ponerse los implantes. Ahora, en muchos casos también, Berito, podemos quedar así, abrimos y hay hueso. Que sería el mejor de las... Que es el mejor de los casos, digámoslo así. Entonces, pues se hace una abertura, ¿verdad? Lógicamente abrimos la encía, vamos a abrir la encía, vamos a hacer un colgajo, ¿verdad? Un simulacro de lo que esto pasaría. Un simulacro de lo que... en consultorio. Y buscamos el hueso, ¿lo ven? Ahí va a estar el hueso, ahí va a estar el hueso, ¿lo ven? Y ahí exactamente, ya después de un largo estudio, vamos a decir en cuál posición vamos a colocar el implante. ¿Y cómo se coloca el implante? Una vez que tenemos esa abertura, que yo la voy a quitar toda, porque como es un simulacro, pues lógicamente al paciente no se la quitamos toda. Sí, porque eso nada más hacemos encía. Un colgajo, ¿verdad? Es la encía. Pero para que ustedes ya vean cómo va a quedar el hueso, ¿verdad? Y ya entiendan, lo que va a quedar es este hueso, ¿verdad? La encía pues nada más queda ahí y va a quedar esto. Entonces nosotros, por medio del estudio que vamos a tener el espacio y vamos a saber exactamente dónde colocamos el implante, ¿verdad? Entonces, en esta parte, vean, es súper sencillo. Metemos una broca y hacemos un espacio. Doctora, soy candidato en cualquier etapa de mi vida, en cualquier edad, ¿funcionan estos implantes? Sí, en cualquier etapa, Vero, en cualquier etapa podemos ponernos implantes. ¿Cuál es la única contraindicación? Si el paciente tiene osteoporosis. Si tiene osteoporosis y lo han medicado con algún producto como los alendronatos, entonces ahí les hacemos un estudio previo para ver si él cumple las condiciones, en realidad el hueso, si el hueso cumple o no las condiciones para colocarse los implantes. Después de colocado el implante, doctora, ¿sería un cuidado especial? Sí. Háblese de cepillado, limpiezas, ¿cómo sería esto? Bueno, digamos que ya aquí en esta parte, ya nosotros colocaríamos, vean el huequito que yo hice, ¿verdad? Y en esa zona, pues nosotros nada más atornillamos el implante, ¿verdad?
lo atornillamos, lo metemos completamente ahí y el implante lo único que va a hacer, se mete todo, ¿verdad? Vero? Todo el implante hasta el fondo, exactamente. Como un tornillo. Es un tornillo, véanlo, por eso lo dejo a medio entrar. Y son también súper pequeños, ¿verdad? Estamos hablando de que son muy pequeños y van a medir dependiendo de lo que mida el hueso del paciente. O sea, nosotros no vamos a decir, le quiero poner uno digamos, de 10, de 13. No, no, no. Le vamos a poner el implante según la tomografía que nos indique cuántos milímetros puede medir el implante que le vamos a colocar al paciente. Entonces se hace un estudio previo para poder llegar a saber nosotros qué es lo que le vamos a utilizar al paciente, qué grosor de implante también le vamos a poner, porque también tenemos diferentes grosores de implantes y diferentes largos de implante. Ahora que hablamos de los tipos de implantes, ¿estos todos son individuales o si ya yo tuviera 2 o 3 piecitas, se puede colocar 3? Qué muy buena pregunta, funciona? Buenísima pregunta. Bueno, si perdemos un diente, reponemos un implante. Si perdemos 2 dientes, ponemos 2 implantes. Y muchas veces en espacios que son un poquito más largos, podemos poner 2 implantes y hacer un puente. Que era lo que nos enseñabas acá al principio. Sí, podemos, pero bueno, queda exactamente lo mismo, que tendríamos que utilizar un puente, pero digamos, en partes, en extremidades más largas, donde el paciente tal vez dice, ay no, yo lo único que quiero es masticar, yo lo único que quiero es tener una área de masticación más larga, pues entonces se ponen 2 implantes y se hace un puente de 3 unidades. Siempre con implantes, ya no es pues no podemos hacerlo con dientes. Entonces es muy importante saber que cuando se va perdiendo con la edad, pero sobre todo ya cuando entramos a una edad adulta y se han perdido los dientes hace mucho tiempo, también se va perdiendo las crestas de los dientes, o sea, quedó como unas olas. Aquí se ven, tal vez, Sandrita, para que lo puedan mostrar. Ok. Nosotros el hueso llega hasta aquí, pero cuando ya los dientes salen, cuando ya se pierden, el hueso se aplana, se va aplanando. Entonces, cuando nosotros metemos el implante, como en este caso, digamos que llegamos a meter el implante, ¿lo ven? Aquí ya está colocado el implante. Estas zonas quedan planas, porque ya no tenemos las crestas, que son las que nos van a ayudar a hacer la cavidad del implante. Entonces, tenemos que poner, porque aquí en este caso colocamos el pin y luego nada más colocamos la corona, ¿verdad? Esta es la corona que va ahí y así quedan individuales las piezas, ¿las ven? Ya no se haría puente. Sería individual. Serían individuales, exactamente. Pero en caso, digamos, que no se pusieran puente, pues que no se pusieran implante, tendrían que usar el puente. El puente es este, ¿lo ve? Que va todo pegado. Ahora, doctora, el tiempo de recuperación, me hacen el tratamiento del implante, ¿cuándo puedo yo tener una masticación normal? Voy a, ¿verdad?, a recuperar de alguna manera estas piezas. ¿Cómo funciona? Sí, bueno, eso va a depender, Vero. Si hicimos injerto óseo, actualmente hay un hueso que en 6 meses ya podemos estar colocando el implante. Si, por ejemplo, usamos un hueso de 9 meses, entonces hay que esperarse los 9 meses para hacer la restauración. Eso va a depender. Y si, por ejemplo, no tuvimos que poner hueso, nada más pusimos el implante, esperamos 4 meses y en 4 meses estamos restaurando y ya el paciente tiene colocado su corona. Y también existe la posibilidad de hacerlo inmediato. Eso va a ser, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso lo medimos según la fuerza en la que colocamos el implante y la estabilidad que tenga ese implante. Si el implante tiene buena estabilidad, nosotros sabemos la fuerza que le metimos y que sí se va, digamos, que sí se va a mantener. Que se sostenga. Sí, exactamente. Podemos ya, lo que nosotros decimos, cargar el implante y ya sea que le carguemos el implante con una prótesis, digamos, fija o la hacemos provisional y el paciente va a andar ahí con su diente mientras se le hace una reposición de la pieza ya que le vamos a utilizar permanente. Entonces es relativamente dependiendo de la calidad de hueso que tenga el paciente, porque no todos los pacientes son iguales. Yo quisiera que todos fueran iguales, yo quisiera decir al paciente, hoy le pongo el implante, mañana
mañana se lo restauro. Pero no todos somos iguales, no todos mantenemos la calidad de hueso que tenemos que tener. Unos tienen tipo 1, tipo 2, tipo 3, unos más porosos, otros menos porosos, unos más duros, otros más densos. Eso va a depender básicamente de la condición del paciente, de si tiene enfermedades como diabetes, que muchas veces si no se cuidan es mejor que no se pongan implantes. ¿Por qué? Porque es una condición contra eso, pero no significa que no se lo puedan poner. Tengo pacientes que tienen la enfermedad y andan felices con sus implantes. Entonces no es una cuestión, básicamente es personal. Es personal. Yo me pongo implantes si tengo las condiciones para ponerme los implantes. Yo no me pongo implantes pues no tengo hueso, la calidad de mi vida no es perfecta, tengo esto, lo otro, aquello, y entonces todas las condiciones no me permiten tener los implantes en este momento. Muy Pero bien. no significa, Vero, que usted no pueda llegar a tener una condición de vida, digamos, óptima, para poder llegar a tener sus implantes. Eso es lo importante, Sandrita. Eso es lo importante. Siempre hay esperanza. Muchas gracias por compartirlo Sí. con nosotros. Y a sonreír, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Con mucho Muchísimas gusto. gracias. Ítalo. Muchísima gente quiere que se le entregue el ROP en forma completa, pero la estela que está en el aire es que no es viable, que no se los van a dar. Por eso hablamos con el licenciado Rodrigo Sandoval. Bienvenido, don Rodrigo. Bueno, muchas gracias por invitarme y de verdad que este es un tema que a todos los costarricenses nos interesa. Exactamente. Ahora, ¿a quiénes se le está llegando el ROP en estos momentos? Bueno, primero yo quiero explicar que el ROP existe hace 20 años. Hace 20 años el legislador pensó en que cuando nosotros lleguemos a la etapa de adulto mayor, después de laborar cierto tiempo, la pensión, que es muy limitada, que es la pensión del IBM, así que se llama IBM, que en algunos casos es 175,000 colones, pueda ser aumentada mediante un ahorro obligatorio, ¿verdad? Que es el 4.25% de mi salario, que si yo normalmente gano 300,000 colones al mes, ese ahorro es de 12,750 colones. Esto se pensó así en su momento para ver qué pasaba a futuro. El problema que tenemos ahora es que estamos viviendo una crisis que puede cambiar la idea del legislador. Y esto es importante, porque hoy en día nosotros tenemos un sistema, se crearon las operadoras de pensiones, que son unas entidades que están manejando miles de millones de dólares de plata de los trabajadores costarricenses. ¿Y cómo se le está devolviendo el ROP a los costarricenses en este momento, licenciado? Desde la creación de la ley, el primer requisito para que usted tenga el ROP es que se pensione. Yo tengo que estar pensionado. O sea, bajo ninguna circunstancia, al día de hoy, se permite que cualquier persona que no haya alcanzado la edad para pensionarse retire el ROP. Originalmente la ley decía que el ROP solamente se podía obtener mediante paguitos de polaco, así le llamo yo para que la gente obtenga. Cuentagotas. Exactamente. O sea, yo ahorro toda la vida mía, digamos, gané 300,000, 12,750 colones cada mes y al final me devuelven ese dinero a paguitos de polaco, a cuentagotas. Esa era la única posibilidad. Sin embargo, hace unos años, mediante un reglamento se permite que, por ejemplo, si yo tengo una pensión de 175,000 colones al mes y esa gotita de agua es igual o menor a 17,500 colones, que es el 10%, yo puedo ir cuando cumpla la edad y traerme el poquitito de ROP que tengo. Eso es importante. Así es. Pero si siempre 175,000 y esa cuota de mes supera los 17,500 colones, no me lo puedo llevar, lo tengo que recibir a paguitos de polaco. Hay muchas dudas y Kenia le tiene la siguiente de usted, licenciado. No la escucho. Ya ahorita la tenemos a Kenia, y es que lo que se huele es que es una injusticia, porque yo voy a recibir este dinero cuando tenga en promedio 115 años. De ahí, muchacho, ¿cómo hace uno?
En realidad no es que cuando tenga 115 años, sino que la ley lo que estipula es que se utiliza una fórmula. Nadie sabe lo que yo, una vez que cumpla los 65 años, un varón, y 63 años una mujer, voy a durar. La expectativa en Costa Rica de vida, gracias a Dios, es de 80 años en este momento. 80 años. Entonces yo puedo recibir mi pensión desde los 65 a los 80, pero existe una fórmula a nivel internacional en donde lo que se utilizan son 115 edades diferentes. No es que sea 115 Exacto. años. Para que, conforme a un formulario que yo lleno, se me pueda estipular cuánto va a ser mi expectativa de vida, que como pueden ser 80 años, pueden ser 77 años. Entonces, el dinero que tengo ahorrado, que existen muchas quejas de los costarricenses que no les están siendo claros, o un día reciben una información de que es más, un día reciben que es menos. Entonces yo los invito para que vayan a la operadora de pensiones suyas y saquen una copia de su contrato, porque aquí a mi ROP me cobran comisiones, me cobran una serie de circunstancias bancarias, estas operadoras de pensiones, que son las que están haciendo el negocio, que obviamente va a ir en que este monto del ROP vaya para abajo, obviamente. Entonces, ahí, en ese sentido, no existe, como decir, una edad promedio para que se me pueda decir, bueno, eso va a ser a tantos años plazos. Licenciada, ahora sí, ahí tenemos la pregunta de Kenia. Digo, yo quiero mi ROP. ¿Por qué motivo quiero mi ROP? Porque mi esposo ya falleció. Porque mi esposo falleció y no pudo aprovechar ese ROP. Y eso es lo que quieren con los demás costarricenses, que mueran y ustedes y el Estado quedarse con las platas de los costarricenses. No es justo lo que está pasando en Costa Rica. Ya es hora que levantemos la voz, costarricenses. Ya es hora que no nos dejemos que el gobierno nos pisotee. Ya es hora que no dejemos que el gobierno haga lo que se le dé la gana. Grupos aseguran que el ROP a cuentagotas es una injusticia. ¿Es viable que nos lo den el 100%? Yo creo que hace 20 años nadie hubiese pensado eso. Lo que pasa es que todo en la vida va evolucionando y hoy en día yo sí considero que es una injusticia. Es una injusticia porque nadie pensó que las operadoras de pensiones de ahí iba a hacer tanta plata con esto a costa del ahorro de las personas más pobres en este país, porque inclusive, imagínese usted que los pensionados de lujo sí tienen el derecho a retirar todo su ROP. A la pucha, ¿eh? Eso sí, ellos sí tienen derecho a retirar su ROP. Entonces, esto es el trabajo de la plata del costarricense. El problema es que, como la ley fue creada hace 20 años, Ley de Protección al Trabajador, sería la misma Asamblea Legislativa que permita que este ROP sea retirado antes de ser pensionado, porque en ninguna normativa existe la posibilidad del retiro anticipado de algún porcentaje del ROP. Ojo, que eso cualquier diputado de la República, de los 57 que tenemos, puede impulsar que ya hay algunas iniciativas de ley para que a los y las costarricenses que estén pasando un problema, como lo pasamos un montón de gente, que se nos disminuyó nuestra jornada de trabajo, que nos echaron del trabajo, que pasó alguna circunstancia en razón de una emergencia nacional, puedan utilizar al menos un 50% de ese dinero. ¿Por qué? Porque las operadoras de pensiones, el humo que venden es que si se saca toda la plata, el sistema colapsa. Y colapsa un sistema que es el más rico que hay en el país, porque es un sistema virgen, porque nadie le puede sacar plata. Hablaba doña Kenny, me llama la atención, el esposo se murió, ¿qué pasa con esa plata que él no sacó? Eso es importante porque el reglamento dice que cuando muere una persona que no ha disfrutado el ROP, inmediatamente se va al reglamento del IBM donde dice quiénes son los herederos de ese dinero. El primer heredero es la mujer, la esposa y los hijos menores de 18 años o menores de 25 años que estén estudiando, o hijos que tengan algún tipo de discapacidad que no les permita trabajar. La señora tiene que demostrar dependencia económica o ser mayor de 65 años, pero ese dinero del fallecido, el problema es que no le dicen, venga, aquí señora, está su platita. No, lo va a seguir recibiendo a gotitas. A cuentagotas. A como se le hubiese
recibido el fallecido. Ahora, ¿y si esta persona no se casó y esta persona no tiene hijos, qué pasa? ¿Quién reclama esa plata? Bueno, ahí cuando usted hace el contrato en la operadora de pensiones, y aquí lo vuelvo porque la verdad que nadie guarda contratos en este país, ahí está usted está en la obligación de poner un beneficiario, que puso beneficiario a una tía o puso a un amigo. Entonces ese beneficiario es el que va a tener el derecho, pero si no tenemos ni herederos ni beneficiarios, la operadora de pensiones lo que tiene que hacer es depositar en el juzgado de trabajo a la orden del trabajador fallecido ese dinero para que alguien en algún momento lo reclame alegando algún derecho. ¿Ese beneficiario se puede cambiar? El beneficiario usted lo puede cambiar porque usted puede ir 10 veces al año a la operadora de pensiones y decirle, mira, es que yo ya no quiero que ese sea mi beneficiario. Lo puede cambiar cuantas veces usted guste. Eso no hay ningún problema. ¿Ve viable usted que esa platita nos den por lo menos hasta el 50%, licenciado? Por lo menos. Vea, ese es un tema político, pero mientras Costa Rica siga pensando en la parte financiera y dejando de lado al más necesitado, eso no va a ser viable. ¿Por qué? Porque las operadoras de pensiones y la SUPEN, que es una organización del Estado donde hay 6 empleados que ganan más que el presidente de la República, se van a oponer a ultranza porque te van a debilitar una billetera millonaria que tenés. Entonces, ¿de qué va a depender? Depende de usted, de mí y de todos los costarricenses que hagamos presión para que nuestros diputados aprueben un proyecto de ley en donde permitan que yo me pueda llevar, aunque sea la mitad de ese queque, para mi casa de forma anticipada cuando se dé una circunstancia como nosotros estamos viviendo el día de hoy. Y Juan Gómez también está pegando el grito al cielo desde Pérez Celedón. Adelante, Juan. Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Gómez y les hablo desde Pérez Celedón. Quiero explicarles muy brevemente por qué necesito mi ROP. Debo mencionar que trabajé durante muchos años para la empresa privada, más desde hace 2 años a la fecha que me desempeño como músico independiente. Y como comprenderán por obvias razones, pandemia, no tengo ingresos hace casi 3 meses. No tengo para comprar comida, no tengo para pagar la luz, el agua, impuestos en general. No tengo para pagar mi alquiler. Por eso necesito mi ROP. Es mi derecho, son mis ahorros. ¿Sabe lo que más me duele? Que hay gente con hambre y esa platita está aquí, completica. Completita y ganando intereses. Así es. Y financiando bonos de deuda externa, financiando proyectos en el extranjero y llenando los bolsillos de pocas personas. Es que hay que llamarlo así. Imagínense ustedes las operadoras de pensiones, los gerentes de esas operadoras de pensiones, las platas que están ganando por comisiones y todo eso es a costillas del pueblo de Costa Rica. Pero recuerden que el anillo está aquí en obligar al gobierno de Costa Rica que promulgue una ley donde le permita a este señor músico, al agricultor, al señor que tenía una empresita de turismo, que pueda llevarse un porcentaje, es más, no nos llevemos todo para que no digan que es que el sistema va a colapsar, para que esa persona en tiempos de crisis pueda tener ese dinero, porque ya nos ayudaron con el FCL. Claro, el FCL, que es el Fondo de Capitalización Laboral, es un fondo que es más disponible para el trabajador. ¿Por qué? Porque cada 5 años se podía retirar, porque cuando se rompe la relación laboral se podía retirar. En cambio, como este no se puede retirar... Ese es el grandote, ese es el pastel que tiene lustre y ese es el que manipulan para crear inversiones a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al aprobarse una ley del retiro anticipado en Costa Rica, las operadoras de pensiones tienen toda esa plata invertida. Entonces, ¿cómo hacen para dársela a los costarricenses? Entonces, nosotros, señores diputados, y toda la gente tiene que despertar y hacer la presión social para esta situación. Stephanie pregunta, el marido de ella falleció hace 3 años, no ha hecho nada para recogerlo, pero ya han pasado 3 años. ¿Puede ella pelear ese ROP? Claro, ella puede ir y abrir un sucesorio de quien en vida fue su marido, tiene que abrir un sucesorio, lo que se conoce popularmente como una mortual, y una vez nombrada albacea como ese sucesorio, puede ir a la operadora de pensiones y pedirle información de dónde se ubica ese dinero. Si ya la SUPEN lo depositó a la orden del juzgado de trabajo
o si todavía lo tiene ahí para hacer el uso correspondiente de acuerdo al reglamento. ¿Tiene algún tiempo o caduca eso, licenciado? No caduca porque lo que el reglamento dice es que el operador de pensiones tiene un plazo de 12 meses para depositar eso al juzgado de trabajo. Entonces ahí está el dinero, entonces el dinero no va a caducar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un derecho del trabajador y al ser un derecho irrenunciable de ese trabajador y un ahorro, eso no va a caducar. Sería lo mismo como que yo vaya y abra una cuenta de ahorros, deposite 100,000 colones y nunca retire el dinero. Entonces no puede alegar el banco que 20 años después eso ya caducó, no, porque el dinero existe. Como ustedes guanacasteco, que no jineteen con la plata. Que no jineteen más la plata, exactamente, ¿verdad? Eso es claro, pero dependerá. ¿De quién depende? No depende del presidente ni depende del ministro de Hacienda, depende de los señores y señoras 57 diputados que se pongan la mano en el corazón y aprueben el proyecto del retiro anticipado de ese ROP. Vea que ya hay países en el mundo, como Perú, que lo logró. Así es. Aquí es importante porque hay muchas personas que no saben ni siquiera la operadora de pensiones a la que se afilió o la afiliaron también, porque hay mucha información falsa sobre esto también, licenciado. La ley contemplaba que usted tenía un plazo para afiliarse a la operadora de pensiones que usted quisiera, pero si no lo hizo, el sistema te afilió a la operadora del Banco Popular. Recuerde que el Banco Popular es el banco de todos los trabajadores, en teoría, en Costa Rica. Entonces, usted puede ir, en teoría el Banco Popular debería enviar cada mes un correo electrónico a su email explicando cuánto es el saldo, el rendimiento, una serie de información financiera que es hasta difícil de interpretar. Y si no, vaya al Banco Popular con su cédula y se siente y dice, bueno, yo vengo a ver cuánto tengo de mi ROP, presénteme un estado financiero de los 20 años que tengo de trabajar en este país y cuánto dinero tengo ahorrado. Hay una persona que tiene un rendimiento ROP de menos 250,000 colones. Mes a mes se ve disminuido esto. ¿Y qué va a pasar al final con esta persona, licenciado? Eso es un problema porque al final de cuentas, al ser un fondo complementario de pensiones y es un ahorro voluntario, cada rendimiento, o sea, es como que yo tengo un dinero en una cuenta bancaria y puede ser que esa cuenta bancaria yo la invierto, ¿verdad? En algún negocio y eso puede ser que me produzca ganancias y me produzca pérdidas. Eso es lo que vulgarmente nosotros llamamos en Guanacaste jinetear la plata del pobre. Exactamente. Licenciado Rodrigo Sandoval, y si alguien tiene dudas, que lo llame. Ahí nos hablamos y nos entendemos, ¿verdad? Así es, muchas gracias. A la orden. Licenciado, Patricia. Bueno, ¿qué tal si les digo que le demos un toque de sabor a nuestros platillos? Pero esto va mucho más allá, porque el aceite especiado consigue combinar esos nutrientes de las hierbas, ajo, romero y otros más como único ingrediente que potencia nuestra salud. Así que hoy estamos con la doctora en nutrición Melania Chevo y nos va a mostrar cómo extraer ese valor de esas hierbitas en estos aceites. Melania, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación, Pati. Un placer. Pues sí, hoy traemos como el tópico es además cómo subir las defensas o cómo mejorar nuestro organismo con aceites y con hierbas naturales. Entonces todo lo que vamos a hablar hoy nos ayuda con tener una función pues antiviral, ayuda a proteger nuestro cuerpo e inclusive a desinflamar. Bueno, que es lo propio que necesitamos en esta época y sobre todo cuando podemos echarle mano a cosas que tenemos en casa y que utilizamos cotidianamente. Así es. Ok, empezamos por el primero. Ok, entonces lo primero es qué tipo de aceite podemos utilizar. Entonces podemos utilizar aceite de oliva. Nada más el aceite de oliva en el refrigerador, ya una vez que lo preparamos, puede durar hasta un mes. Lo que son otro tipo de aceites como de coco, de semilla de uva o de aguacate puede durar hasta 2 meses en el refrigerador. Entonces una vez que hemos seleccionado nuestro aceite, podemos hacer la infusión. Es muy fácil porque agregar cualquier plantita al aceite va a hacer que el aceite permita extraer los componentes benéficos y medicinales. Ok, mucha gente debe estar preguntándose en este momento. Nos queda claro que el aceite de oliva es el ideal para hacer esta mezcla, pero entonces las hierbas deben estar totalmente frescas, pueden estar secas. ¿Qué es lo que recomendás? Pueden estar frescas o pueden estar deshidratadas. Es más económico conseguirlas en presentación seca. Ok. Es mucho más fácil y también el aceite podría durar un poquitito más. Si no, se pueden utilizar frescas. Frescas liberan muchísimo
muchísimo más aroma. Sí, ajá, los claro. compuestos están más frescos, entonces en el caso, por ejemplo, del romero, definitivamente que es muchísimo más rico, por ejemplo, para efectos de la cocción, utilizar romero fresco. Sin embargo, igual funciona. Ok, vamos a ver, el romero, por ejemplo, ¿para qué nos sirve? Ok, entonces todos son antivirales, entonces Sí. el romero nos puede ayudar a proteger nuestro cuerpo, e inclusive hay estudios que han mostrado que el uso del romero en tubos de ensayo puede ayudar a reducir las infecciones virales y estomacales. Entonces, por ejemplo, lo que son virus gástricos, estomacales, las diarreitas y algunos tipos de influenza, nos puede ayudar a aplicar romero. Y ahí veo que mezclaste, digamos, en este primero que tenemos aquí en cámara es ajito con romero, que Ajá. mezcla más divina. Deliciosa, o sea, es espectacular, es riquísimo y lo bonito es que también el ajo tiene muchísimas propiedades antimicrobianas y antivirales, ¿verdad? Ahora, una pregunta con respecto al uso, digamos, de los aceites, ahora que vamos a ir evaluando cada uno, pero a la hora que los usemos, deben ser en alimentos, digamos, para alinear nuestras ensaladas, o también pudiéramos eventualmente adobar nuestras carnes con esto. ¿Qué es lo mejor? Excelente pregunta, Patri. Estos aceites, como ya los hemos manipulado, entonces lo ideal es utilizarlos frescos, no utilizarlos para cocinar. Ok. Cuando nosotros cocinamos con aceites, hay que buscar aceites que tengan un punto de humo alto, o sea, que soporten bastante bien la temperatura. Muchas veces el aceite de oliva no cumple esas expectativas, entonces si sabemos que vamos a utilizar, qué sé yo, aceite de ajo y romero para cocinar, entonces hay que buscar un aceite acorde. Entonces ahí tendremos que utilizar, por ejemplo, aceite de aguacate o de uva o de coco. Ok, perfecto. Vámonos con el que tenés a la izquierda, que es de cúrcuma y jengibre. ¿Qué hace esa mezcla de cúrcuma y jengibre? A mí eso me encanta. O sea, yo si pudiera obligar a la gente a que consuma algo, es se más, los aquí prometo. lo voy a poner en natural para que tengan los dos. Que Ajá. los obligo a comer jengibre y la cúrcuma, porque la cúrcuma es de lo más antiinflamatorio Cierto. que hay en la tierra. O sea, sus efectos son impresionantes. La curcumina se absorbe mejor cuando uno le agrega pimienta. Entonces es una muy buena práctica que si voy a adobar alguna ensalada con este aceite de cúrcuma y jengibre, le ponga un poquitito también de pimienta. Pero esto nos va a ayudar no solamente a protegernos, sino que nos va a ayudar a desinflamar. Muchas de las enfermedades que podemos encontrar tienen procesos inflamatorios. Cuando tenemos gripe, cuando estamos congestionados, este nos ayuda muchísimo. Ok, vámonos con el de albahaca y orégano, que también me suena muy bien, y me suena muy bien para, por ejemplo, en una focaccia, o una pizzita o una ensalada. Exacto, se puede usar encima de la comida ya cuando se cocinó, por ejemplo. Eso, ajá. Sí, ya estuvo la focaccia lista, ya estuvo todo listo y le pongo como el toque final, ajá. ese aceite de albahaca con orégano. Este es especialmente bueno para personas con problemas o afecciones respiratorias. Ok. Entonces es muy fácil de usar, también se puede usar la albahaca fresca o molida. Ok, vámonos con este, por ejemplo, que es el de tomillo. Vean ustedes, este está llenecito, ¿verdad? De hierbas y la idea también es combinarlas, porque así le podemos potenciar el uso. Albahaca, romero y tomillo tiene este. Exactamente. Ese es muy bueno también para trastornos virales de tipo digestivo. Entonces, al utilizar esto, si estamos mal de la pancita, si sentimos como mucho meteorismo, gases y tal, podemos aplicar esto en pequeñas cantidades. Patri, una cucharadita es más que suficiente. ¿Cuánto decías que duraba esto en refri? ¿Debemos de mantenerlo en refri? Lo ideal es en el refrigerador, sí. Ok, perfecto. Vámonos 2 meses con si no es aceite de oliva. Si es aceite de oliva, 1 mes. ¿Cuál tenemos por aquí? Salvia. Salvia, imagínense ustedes, ¿para qué nos sirve la salvia? Ok, la salvia es un remedio que se utiliza en América por muchos indígenas. Esa es la plantita. Esta es la planta de la salvia para Esa que es la planta vean de la aquí. salvia. Ajá. Esa es de las más potentes que existen. Ahora hay muchos estudios que están tratando de hacerla más sintética para poder incorporarla a medicamentos. Ayuda con, inclusive me encontré un estudio que vinculaba el uso de salvia con una reducción del poder del virión del virus del SIDA. Entonces estamos hablando de que esta es verdaderamente muy, muy protectora y se puede utilizar molida, se puede utilizar en aceite. Imagínense, vamos a ver por aquí. Estragón, bueno, yo creo que nos encanta a todas. El estragón es muy rico, yo lo recomiendo para que lo utilicen como al final de las carnes o de las proteínas o una ensaladita que tal vez tenga huevito, va a ayudar a que se absorba todavía mejor sus Un buen compuestos. chimichurri quizá. Como un chimichurri, exactamente, nos va a ayudar a subir las defensas y la respuesta de nuestros glóbulos blancos. Entonces el estragón es una excelente forma de protegernos también. ¿Por allá cuál tenés, Mela? Menta.
Menta, qué rico. Por aquí tienen tus mentas, por cierto. Sí, estas que están ahí. Vamos a poner de por hecho, aquí. la salvia Ajá. es de la familia de la menta también. Y estas nos van a ayudar con la parte digestiva y respiratoria. Entonces, si tenemos algún virus, como digo, de tipo intestinal o algún virus de tipo respiratorio, podemos hacernos la comidita con un apoyo herbal. ¿Esta qué es? Ese es el estragón. Ese es el estragón. Ajá. Uno cuando ve la florcita, ¿verdad? Podría confundirla hasta con una manzanilla. Sí. Ya. Ese es el estragón, el que veíamos anterior. Bueno, de hecho aquí está el estragón. Vean ustedes. Es el estragón. Por allá mostrame el que tiene ajo, porque Este para es todos los ajito. amantes del ajo, este me parece genial. Vamos a mezclarlo y aquí tenemos el ajito también para que represente. ¿Para qué lo recomendás? Digamos, ¿adobar con qué o hacer qué? Ese me encanta para cosas crudas. Ok. Entonces, digamos, para la ensalada o digamos si se hicieron un puré de papa. Uf, o si hicieron un puré de yuca, ya está todo listo, todo majadito. Cuando está listo para preparar un poquitito, lo volvemos a majar y le da mucho sabor y se preservan todos los beneficios del ajo. Ahora, bien claro nos quedó, ¿verdad? Que la recomendación de estos aceites, no usarlos para cocinar. Pero eventualmente dijiste que podríamos cambiar el aceite si es que vamos a cocinar algo. En el momento de cocinar, ¿perderíamos, digamos, el efecto de las hierbas que estamos utilizando? Algunos componentes se destruyen con el calor. Entonces es posible que al someterlos al calor se destruyan parte de sus componentes. Sin embargo, siempre vale la pena pues aprovecharlos. Si ya vamos a usar aceite, nada cuesta poder agregar un poquitito de hierbas al aceite para curar. Y agregarlas, agregarlas quizá al final y no pasa nada. Exactamente. Sí, no, al final no hay ningún problema. Y nuevamente, porque mucha gente está preguntando, duración de estos aceites. Ok, entonces, si es aceite de oliva, en refrigeración lo puedo dejar un mes. Si utilizo otros aceites, aceite de semilla de uva, aceite de aguacate, aceite de coco o aceite de linaza, o sea, hay muchos tipos de aceites. Sí. Ajá, esos pueden durar un poquito más, pueden durar hasta 2 meses en el refrigerador. Y no importa si la hierba esté seca o si la hierba esté natural, siempre en la refri es la idea. Sí, es lo mejor. El aceite se puede poner un poquitito turbio, pero eso es normal porque los aceites de origen vegetal normalmente se pueden poner turbios o más sólidos en la refri. Ajá, en una temperatura baja. Eso es importante porque a lo mejor mucha gente pudiera pensar que se le está poniendo feillo, pero no. No, en realidad las grasas se preservan mejor en medios frescos y oscuros. Okay. Entonces, cuando nosotros tenemos frasquitos como de este tipo que son transparentes, lo mejor es tenerlos en un lugar oscuro o refrigerado para poder preservarlos y prevenir la rancidez de la grasa, porque eso sí es peligroso. Si no los manejamos bien, podría ya, en lugar de ser algo bueno, podríamos incrementar el riesgo, por ejemplo, de Clostridium, que es una bacteria. Okay, Ajá, sí. Entonces hay que tener cuidado. Danos la recomendación para terminar. Si muchos en casa están preparándose, ¿verdad?, para ver qué van a hacer de almuerzo y quieren hacer una buena ensalada, ¿cuál es tu favorita? Porque yo sé que Mela, antes de proponernos, siempre haces pruebas de todo. Así que, sí. ¿Cuál es tu preferida para que la ensalada sepa deliciosa? A mí me gusta ajo con romero y cúrcuma jengibre. O sea, yo haría esas dos mezclas, ajo y romero y cúrcuma y jengibre. Ajá, con un poquito de limón o vinagre balsámico y eso queda espectacular. Ajá. Ok, bueno, ahí lo tienen, así que a tomar nota. Ahí queda el video también para que puedan sacar todas las combinaciones que pueden tener. Y siempre, si vamos a cocinar, además de rico, ¿verdad? Y le vamos a poner además salud a esto, exacto, en buena hora, es lo que buscamos. Mela, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Patri. Un placer tenerte aquí. Gracias. Nosotros, aunque no se les antojó esa sopita de vegetales, ojalá la pongan en práctica. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mañana nuestra cita, 8 en punto de la mañana. Que tengan un feliz día. Que Dios los acompañe. Nos vemos.